en cuanto a los sujetos pasivos y el pago del IGTF. También tenía que consultarle respecto a lo que ha sido el tema del impuesto sobre la renta, semana de declaraciones de impuestos, y quería saber cuál es en este momento la situación que se está enfrentando en ese particular. Sí, la gran mayoría de contribuyentes diría que ya presentaron su declaración de impuestos sobre la renta. Hablo de compañías, personas jurídicas, precisamente por la calificación de sujetos pasivos especiales. Ya desde el mes de enero estaban obligados a presentar su declaración de rentas, y el viernes pasado, la semana pasada, ya finalizó ese plazo para ellos. Están hoy por presentar todos aquellos sujetos pasivos que no tengan la calificación de especiales, que tienen hasta el 31 de marzo, en donde la recomendación inicial es presentar lo más pronto posible, en virtud de que normalmente por temas operativos técnicos esa última semana el portal presenta algunas fallas y imposibilita quizá el cumplimiento de la obligación. ¿Con qué se han encontrado los contribuyentes, las compañías? Precisamente con unos elementos distorsionantes en la determinación de su cálculo impositivo. ¿Por qué? Porque tenemos una economía impactada por la inflación, una economía hiperinflacionaria, una economía dolarizada, y que son elementos, como comentábamos en el segmento anterior, que no están considerados en nuestra normativa. Nuestra normativa habla de realidad económica, nuestra normativa habla de sustancia económica. No obstante, cuando revisamos el articulado de la ley, es una ley que no está adaptada a esta realidad que hoy tenemos en Venezuela, y que por lo tanto no se respeta ese principio de capacidad contributiva, capacidad económica, y las compañías están determinando una cantidad de ganancias ficticias sobre las cuales sí hay que pagar un impuesto que es real. Dentro de esas consideraciones, ustedes han hecho una encuesta y me gustaría saber los resultados. Sí, aplicamos a finales del año pasado una encuesta a los fines de medir la madurez de la gestión fiscal. En nuestra opinión, la gestión fiscal forma parte de esos elementos de gerencia que tiene toda compañía que llevar a cabo. Esa encuesta se separó en tres grandes aspectos. Un primer aspecto, el entorno, que es lo que preocupa al empresariado o a los contribuyentes en cuanto al entorno. La asignación de recursos, y aquí cuando hablo de recursos hablo no solamente del recurso humano, sino el uso de la tecnología a los fines de mejorar o de cumplir adecuadamente con el proceso impositivo. Y un tercer elemento es la gobernanza y transparencia. Cuando hablo del primer elemento, ¿qué es lo que más preocupa a las empresas? Un 88% señaló que la alta carga tributaria existente en Venezuela, y dos, las continuas y constantes reformas impositivas. Luego un 20% se fue en señalar que lo que más le preocupa es la relación que existe con el fisco, con la autoridad tributaria. Luego, en cuanto a la asignación de recursos, diría preocupante en el sentido de que solamente un 39% de los encuestados señaló que tenía personal dedicado exclusivo al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Un 10% señaló que habían o estaban trabajando en herramientas tecnológicas a los fines de mejorar el cumplimiento de las obligaciones, lo cual en mi opinión es grave considerando las sanciones que señalábamos en el segmento pasado, hoy en día están dolarizadas. El cumplimiento o el incumplimiento hoy de cualquier obligación tributaria te puede llevar a sanciones que pueden estar rondando, dependiendo de la empresa y los montos superiores a los $100.000, $200.000, por quizás demoras en pago en 2, 3, 4 días. Y finalmente, cuando hablamos del tema de procedimientos, un 39% de empresas señaló que sí tenía procedimientos establecidos, que me parece bajo también, que tenía manuales como tal, y sobre también un 23% aproximadamente establecía incluso normas de código de conducta en cuanto al cumplimiento adecuado de la normativa tributaria, por todos los temas, como yo decía hace un rato, de transparencia y de cumplimiento oportuno, y algo que quizás aquí en Venezuela no tuvo mayor repercusión, pero que se hablaba mucho en otros países, y era el tema de la moral tributaria, en donde básicamente se refería a que debes pagar y contribuir con los gastos públicos en virtud de la determinación de riqueza que tengas. Para finalizar este espacio, me gustaría conocer la visión que tiene de cara a lo que debería ser y estas propuestas que se han introducido dentro del Parlamento Nacional para modificar tanto el IGTF como hacer una revisión profunda, tanto del Código Orgánico Tributario como del Código de Comercio. Sí. Que conozcamos, hay una iniciativa de modificar el IGTF. Sí. Entiendo que va en dos sentidos, hay dos iniciativas, una orientada a disminuir la tasa, ya no es el 3, sería el 2, ya no es el 2, sería el 1. Sin duda que generaría un impacto positivo. Ahora, y hay otra iniciativa que es eliminar el IGTF e incrementar en un punto el impuesto al valor agregado. Quizás esta segunda pudiera ser, desde el punto de vista operativo y práctico, menos onerosa o castigar menos al contribuyente o al ciudadano común.
Pero más allá de eso, de esa simple iniciativa orientada al IGTF, yo diría que tiene que entrarse en hacer una revisión profunda de nuestro sistema tributario nacional, estatal y municipal. Y no solamente considerar el impuesto sobre la renta, el IVA, el municipal, que creo que son los principales y los que uno normalmente menciona, pero es que tenemos una serie de contribuciones de ciencia y tecnología, ley del deporte, ley de drogas, las cuales también hay que armonizar y considerar a los fines de que muchas de ellas que hoy en día se determinan en base a los ingresos, realmente se determinen en base a la rentabilidad. ¿Por qué? Porque el que yo obtenga un ingreso no es sinónimo de que tenga riqueza. El que tenga un ingreso no es sinónimo de que tenga la capacidad para poder contribuir con el pago de estos impuestos, tasas o contribuciones. Y dentro de este elemento de armonización, sin duda alguna, incluir y armonizar lo relativo a los desechos sólidos. Hablo de la basura. ¿Por qué? Porque se han visto casos en los cuales los pagos, ya sea si lo llamamos tasa o servicio público, pareciera que son exagerados respecto a lo que pueda estar generando en actividad o en desecho los contribuyentes. Efectivamente, es parte de lo que todavía está pendiente dentro del Parlamento Nacional. La ley de armonización tributaria es una de ellas, sí, para corregir todas estas distorsiones que se han generado en la economía y sobre todo revisar que si somos efectivamente un país que quiere promover las inversiones, que quiere promover la formación de empleo y que, como se ha señalado, quiere dejar de depender de la renta petrolera, lo más importante es considerar cómo generar renta de forma privada y sin depender de esto y no pechar absolutamente todo. Se ha hablado que la carga tributaria de una empresa o puede llegar a ser hasta el 60%. Y otorgar beneficios. En el pasado existía una figura de beneficio de rebajas de impuestos por nuevas inversiones. Si eras emprendedor, empresario, nacional o extranjero, y llevabas a cabo un incremento de esa inversión en Venezuela, tenías derecho a una rebaja de impuestos. ¿Por qué no volver a ese esquema? ¿Por qué no revisarlo? Y eran esquemas temporales, 5 años, posiblemente prorrogables, dependiendo de la zona. Tenemos que saber qué es lo que quiere efectivamente el Estado. ¿Qué es lo que efectivamente el Estado quiere promover? ¿El empleo, la inversión o todo lo contrario? Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía. Estaba con nosotros la tarde de hoy y vamos a terminar así. Recuerde que la información, como siempre, la amplía a través de GB-Economía. Feliz tarde para todos.